Están viendo ellos el bumper nuevo, la imagen nueva de CDN, siempre hay que estar haciéndole ajustes, todo es perfectible, ¿eh? Así es. Claro. Vamos a la pregunta para iniciar el debate de esta noche. Recordad nuestra cuenta en Twitter, @depoliticoscdn37. ¿Consideran ustedes, y por supuesto ustedes también, que debe el gobierno de Estados Unidos o el embajador de Estados Unidos como representante de Washington en el país, definitivamente cooperar para encontrar a estos jueces que están sumergidos o presuntamente involucrados en casos de corrupción? Y a mí me gustaría además preguntarles sobre el rol de este Consejo Nacional de la Magistratura al que está apelando el Procurador General de la República, porque él dice que va a involucrar directamente al presidente Medina en esto. Entonces yo no sé, a mí me suena que es como lo que le llaman una conchita, a ver qué es lo que hace el presidente de la República ante esta situación, a ver cómo responde. Elpidio, ¿qué piensas tú? Muy bien. El Consejo Nacional de la Magistratura está integrado por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo y por el Poder Judicial. Cada uno de estos poderes tiene representantes que son convocados por el presidente de la República a los fines de evaluar, seleccionar y decidir en relación con los miembros de la Judicatura Dominicana, así como con los miembros del Tribunal Constitucional. Cuando el Procurador General de la República sugiere que sea convocado el Consejo Nacional de la Magistratura, lo hace en el ánimo de que se produzcan sustituciones en la judicatura, de modo tal que pueda echar a andar un proceso de reforma de todo el sistema de justicia de la República Dominicana. Pero yo entiendo que no es suficiente solo con la convocatoria del Consejo de la Magistratura a los fines de sustituir el liderazgo de los jueces, comenzando con los miembros de la Suprema Corte de Justicia, que es la cabeza del sistema de justicia. A mí me parece que hay que restablecer la comisión presidencial para la justicia, para la reforma de la justicia. Esa comisión funcionó muy bien, igual que la Comisión para la Reforma del Estado, también hizo grandes trabajos, grandes estudios que contribuyeron grandemente a modernizar el Estado dominicano. Por vía de consecuencia, yo no estoy opuesto a que sea convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para examinar el comportamiento de los miembros del sistema de justicia. Pienso que debe restablecerse de nuevo la Comisión Presidencial para la Reforma Judicial, que dejó en carpeta muchos proyectos pendientes y que puede ayudar a una tercera ola de reforma de la justicia. Por demás, yo entiendo que el órgano de gobierno del sistema judicial dominicano, que es el Consejo del Poder Judicial, donde se toman las decisiones administrativas disciplinarias, ese consejo debe ser fortalecido para que pueda perseguir, pueda investigar y tomar decisiones oportunas a los fines de sanear el sistema de justicia afectado por graves conmociones generadas por la corrupción en algunos de sus miembros. Ciertamente, el Consejo Nacional de Magistratura, un organismo que se creó a partir de la reforma constitucional del 1994, que buscaba separar un poco la escogencia de los jueces del Senado de la República por justamente ser un poder aparte del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo. Y está integrado este consejo por miembros de los tres poderes del Estado, incluido el procurador, que es una figura que es designada por el Poder Ejecutivo, pero que hace las veces de auxiliar de la justicia. Este organismo su facultad principal es la revisión y escogencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y en este momento de cuestionamiento de la justicia y donde se ha sometido a evaluación y a disciplina a algunos jueces,
no vemos jueces de la Suprema Corte de Justicia que haya sido vinculado al proceso disciplinario o vinculado a un tema de corrupción. En consecuencia, el pedimento que hace el Procurador de la República en este momento pudiéramos declararlo nulo a los fines de que no tiene ningún sustento convocarlo para tales fines. Ahora bien, si hay alguna situación, algún indicio de que algún juez de la Suprema Corte de Justicia sea parte de una red que se ha planteado, que estaba manejándose alrededor del sistema judicial, sobre todo en los aspectos penales, si pudiera convocarse para que el Consejo analizar y revisar el comportamiento de esos jueces. El órgano competente, y aquí coincidimos nuevamente el planteamiento, es el Consejo Superior del Poder Judicial, porque es el organismo competente de la revisión y el manejo de estos jueces que están por debajo a lo de las altas cortes, porque además de la Suprema, el Consejo puede designar el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, que son las llamadas altas cortes. Entonces, en ese aspecto de la reforma del Poder Judicial en nuestro país, creo que sí, Estados Unidos tiene vasta experiencia de un sistema judicial bastante rígido. De hecho, nuestro Código Penal va muy de la mano con la naturaleza jurídica que tiene Estados Unidos, con un proceso más adversarial, más cercano al common law, que el modelo jurídico que establece en Estados Unidos. Pudiéramos ver y comparar, porque siempre es importante comparar aquellos modelos, pero para nada en un aspecto de persecución de corrupción, un aspecto de seguimiento a una falla del sistema, puede intervenir un país extranjero, un organismo internacional, a los fines de que está facultado las autoridades locales para ello. Entonces, en consecuencia, tenemos que abogarnos a que a lo interno del país sí se haga una revisión del sistema, un sistema que en el 1927 se hizo una reforma, ha venido con sus altas y sus bajas, pero todo el mundo reconoce que tenemos un sistema, hasta yo mismo, que mi origen político viene muy cercano a lo que era un sistema judicial antes del 97, que tenía mucho cuestionamiento. Hoy en día reconocemos que hay una carrera del Poder Judicial exitosa, reconocemos muchos jueces de carrera que se han formado en las diferentes escuelas, que han hecho maestría en el extranjero, y en el aspecto penal permanentemente se ven haciendo cursos de formación y actualización de lo que es el sistema. Ahora, donde sea se cuecen habas, y efectivamente hay un problema y hay un señalamiento que hay que revisar del comportamiento que tienen algunos jueces en nuestro país. Bueno, la realidad es que en el planteamiento que hace la producción, si debe Estados Unidos cooperar, la pregunta genera y desvela el mal de fondo. Estados Unidos y cualquier otra nación puede cooperar, y de hecho es lo que se estila, que las grandes naciones pues evidentemente que coayuden en el proceso de transformación, en ese tránsito de sociedades y democracias, digamos que en su desarrollo y en ese fortalecimiento. Pero cuando se habla de cooperar para verificar si tal o cual sector tiene, y ya entra aquí en el tema de la justicia tan delicado, dice si ellos tienen que cooperar para identificar a los jueces corruptos. Eso es un axioma que evidentemente está contestado, claro que no. Pero sobre todo, lo que ha dicho el procurador, lo estamos viendo por debajo de la mesa. El profesor Benimex, colega abogado, ha dado un punto fundamental que verifica la ecuación. La crisis que se ha generado, que no debe, ya lo decía yo aquí hace 2 días cuando hablábamos de la convocatoria al Consejo del Poder Judicial, que es el que tiene las facultades para poder hacer todas las investigaciones y ya incluso tomar decisiones de carácter disciplinario que pueden ir desde la suspensión hasta la revocación, la cancelación, y obviamente ya después que se ha hecho una sanción, entonces conocerle a la Procuraduría de alguna imputación que le tenga de manera específica a uno de esos magistrados. Decir entonces que se va a convocar a través del presidente de la República, acá tenían hacia la pregunta y es bueno respondérsela también, es que quien convoca al Consejo Nacional de la Magistratura por mandato constitucional es el presidente de la República. Y la última reforma, la más reciente, reforma importante, que fue la reforma del año 2010, reformuló el Consejo Nacional de la Magistratura, que vino
que vino de la primera ola de transformación, que fue la del año 97, la del 94 y ya en ejecución en el 97, cuando pasamos de jueces designados por el Senado de la República, con lo que eso implicaba, a un organismo mucho más cualificado que dio un giro a la justicia. En la reforma del 2010 se transformó, se amplió la matrícula y se le dio mayor poder al Ejecutivo en la nueva representación y conformación en la mesa que tiene el Consejo de la Magistratura, atribuyéndole nuevos miembros que no lo eran, como el caso del procurador, para tener más poder. Y entonces, ¿qué resulta? Lo que está planteando Domínguez Brito, amigos televidentes y compañeros de panel, lo que está planteando Domínguez Brito es convocar al Consejo Nacional de la Magistratura para cambiar la Suprema Corte de Justicia. La verdad es que yo no sé hasta dónde el gobierno le va a permitir al profesor Domínguez Brito seguir jugando al sensacionalismo y al protagonismo exagerado y llevando esto a un ritmo tan peligroso que está creando una crisis magnificada en la justicia. Eso es un despropósito absoluto. A 6 meses de las elecciones plantear la conformación extemporánea del Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene que sesionar por lo menos cada 4 años, que tienen los jueces, todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia, la protección por mandato constitucional de que no pueden ser relevados de su cargo. Si él está pidiendo convocarlo para que haya ahí una recomposición, entonces él tiene que decir a quién está acusando, a cuáles son los jueces que el Consejo tiene que interpelar y entonces remover, y cuáles son las causas, porque que nosotros sepamos, en este programa hemos tratado la discusión que hubo entre la jueza Miriam Germán y el magistrado Fran Soto. Excepto esa situación de ellos dos, hasta hoy, con la Suprema Corte de Justicia como tal, no ha habido ninguna situación. Entonces, hacer una aseveración tan drástica, por amor de Dios, en el contexto que estamos, es una manifestación que evidencia un afán de sensacionalismo y de protagonismo excesivo del Procurador General de la República. En el caso especial, yo quería englobar el punto sobre el elemento mediático y el proceso de deterioro de la imagen del sistema judicial, que ha sido un caldo de cultivo para proyectar y querer sacar beneficio político de parte del Procurador de la República. Y no es un asunto eminentemente superficial. Hay elementos que claramente son tendentes a ese proceso y corroboro de manera muy directa con lo que entablaba Aníbal. En un proceso electoral que va a tomar cuerpo, creo que un elemento eminentemente caótico, y no solo eso, revela eminentes inconsistencias, porque claramente si se han provocado casos que puedan englobar sanción a determinados jueces, el organismo competente no debe ser una convocatoria al Consejo de la Magistratura si hay un organismo que claramente es el que debe conocer a fondo los elementos. Y no solo eso, estamos generando un quiebre reputacional, porque de antemano y subliminalmente se está creando el elemento dentro de la población de que estos serían chivos expiatorios, de que si hacemos una profilaxis de esta dimensión, el sistema de justicia va a evolucionar. Entonces el asunto está en evaluar la causa raíz. Debe provocarse un cambio estructural profundo del sistema y el andamiaje de justicia, pero no solamente de manera parcial, es integral. Y claramente nosotros tenemos una Constitución de la República que entabla cuáles deben ser las competencias. Y en este proceso, una contaminación de ese tipo solo puede obedecer a la proyección política, al sensacionalismo y sobre todo a la proyección de una figura que ante el rumor público no ha logrado generar un impacto real con casos sonoros en términos de corrupción. Bueno, un juez es un funcionario público, digamos como cualquier otro, que tiene en su atribución toma decisiones muy delicadas. La producción nos pregunta si es correcto que Estados Unidos colabore para encontrar jueces corruptos. Lo ideal sería que no hubiera jueces corruptos,
Ahora bien, si como se ha demostrado, hay jueces acusados de cometer actos reñidos con la ley, el hecho de que haya una cooperación, lo que hay que ver hasta dónde esa cooperación se extiende, porque en las relaciones internacionales es natural la cooperación entre los países, entre los gobiernos. Hay cooperación para perseguir personas de un país a otro. En el caso específico de los jueces, es necesario, es obligatorio, es de rigor que en la República Dominicana se dé garantías a todo ciudadano y a todo el sistema de que se perseguirá los actos reñidos con la ley, no importa cómo se llame el juez, porque es un funcionario público. Entonces, si esa cooperación no va a transgredir lo que es la soberanía nacional, entonces puede ser bien acogida. Lo que tenemos que cuidar es que esa cooperación que puede hacer Estados Unidos, que tiene una justicia que funciona, aquí pueda ser aplicable de manera que no afecte nuestra condición de país soberano. Por el respeto, por el respeto que yo le tengo al profesor Mateo. Pero permíteme terminar la idea. Pero como esta parte de debate, profesor, y que no se nos vaya, y perdóneme, dispénseme, me dicen allá en Bonao, usted como poblano, es que el ejercicio propio de una, entre comillas, cooperación de cualquier gobierno, no le pongamos bandera y escudo, es una injerencia, es que es improcedente. Ellos pueden, y cualquier gobierno puede, apoyar a cualquier instancia del gobierno en la concreción de su política pública, pero no en determinar ningún tipo de política interna en el país, solo eso. No, pero perdóname, porque yo he dicho y he especificado la cooperación. Es decir, no, la cooperación puede ser de diferentes puntos de vista. Ahora, hay que ver hasta dónde se extiende esa cooperación. La cooperación está entre diferentes países, entre un país con otro, de apoyo recíproco. La otra pregunta que presenta la producción es el tema de si se debe convocar al Consejo de la Magistratura. Yo considero que es improcedente en este momento convocar, pero ¿quién convocaría al Consejo de la Magistratura? Es un candidato presidencial que la va a convocar. Entonces, sería totalmente improcedente que un candidato presidencial, en este momento que coincide con el presidente de la República, que por constitución el que convoca, entonces para conocer un tema tan delicado, como ya se ha dicho que tampoco procede porque no hay acusación contra ningún miembro de la Suprema Corte de Justicia. Lo que procede es que se emprendan las acciones correspondientes desde la Procuraduría para perseguir a los jueces que están siendo acusados de cometer actos reñidos con la ley. Vamos a ir a aprovechar para ir a la pausa comercial. Si cabe una opinión de mi parte en este momento, yo entiendo que el proceso está apenas empezándose. En lo que a los jueces se refiere, el Procurador General de la República pues está sometiéndolos ante la justicia, y antes de que el proceso se lleve a cabo, él ya está llamando a esta... Con un agravante, Entonces, mi pregunta es, si el propio procurador entiende que el proceso no va a caminar, pues que no lo comience, y definitivamente que llamen en principio al Consejo de la Magistratura. El proceso de investigación hace rato que está caminando, incluso... No, pero antes de que concluya el llama. Hay varios jueces suspendidos. Pero dígale un elemento, hay investigación. Que pareciera que el Procurador General de la República está predispuesto con todo lo que se llama Suprema Corte de Justicia y Poder Judicial. Sí. Y lo digo porque se le ha incripado, se le ha llamado a que él recurra a la decisión del tema de Félix Bautista. Y él ha dicho, para que la recurro, si el efecto va a ser el mismo. Claro. Efectivamente, por ahí puede andar el tema. Yo le hago la propuesta, como el señor Augusto está casi ya álgido allí, de que, si ustedes lo permiten, continuemos con este tema, porque aquí hay aspectos constitucionales que usted sabiamente ha colocado en el debate y hay que explicárselo al país. Usted, bueno, yo soy una persona democrática. Sometemos a votación. Sometemos a votación. A eso le gusta mucho probar la palabra probar. Sometemos a votación en pausa comercial y ya venimos y les contamos. Muy bien.